Hola. Soy Anselmo, y tengo 67 años. Antes de empezar esta historia, que es, quizás, el recuerdo más íntimo y doloroso que tengo, me gustaría pediros algo desde el corazón. Voy a compartir un trozo de mi alma con vosotros. A cambio, si estas palabras os tocan, solo os pido que os suscribáis a este pequeño canal. Y, más importante, que me digáis en los comentarios desde qué ciudad o país estáis viendo esto. Lo leo todo. Y saber que mi historia, que nació en una noche fría de Madrid, está encontrando un hogar en vuestras pantallas, me da una sensación de compañía. Gracias por escucharme. El frío en Madrid, en Nochebuena, es una cosa seria. No es un frío húmedo que se te cala en la ropa, como el de la costa, es un frío seco, castellano, afiado, que parece venir directamente de las cumbres nevadas de Guadarrama y que te congela los huesos aunque estés dentro de casa. Yo estaba de pie junto a la ventana de mi piso en Argüelles, mirando las luces de la calle Ferraz. El cristal estaba helado al toque, y el vaho de mi propia respiración empañaba el paisaje urbano. Podía ver el reflejo tembloroso de mi árbol de Navidad en el cristal, superpuesto a los faroles de la calle, que brillaban con una aureola anaranjada por la ligera neblina. Dentro, el apartamento estaba silencioso, excepto por dos cosas: el tic-tac rítmico del reloj de pared de mi difunta esposa. Un sonido que normalmente me calmaba pero que esa noche actuaba como un metrónomo para mi ansiedad, y el zumbido distante del horno, donde un pavo trufado se doraba lentamente. Este año, por primera vez en 3 años, era yo quien cocinaba. Había insistido. Era un hito. Una declaración de intenciones. El olor a tomillo, a manteca y a vino dulce que impregnaba el salón era, para mí, el olor de la victoria. Tenía 67 años, pero me sentía simultáneamente con 90 y con 15. 90, por el desgaste que sentía en las articulaciones, un recordatorio permanente de los venenos que me habían salvado la vida. Y 15, por el nerviosismo adolescente que me hacía sudar las palmas de las manos. La espera era insoportable. Estaba esperando a mi hijo, Mateo, a mi nuera, Sofía, y, sobre todo, a mi nieto, Leo. Miré el reloj. Las 9:30. Llegarían en cualquier momento. Había pasado la última hora arreglándome. Puede parecer una tontería, un hombre de mi edad, vistiéndose como para una primera cita. Pero era vital. Me había duchado, usando el gel de sándalo que Sofía me regaló el año pasado, un regalo que apenas pude oler entonces. Me había afeitado con un cuidado meticuloso, notando cómo la cuchilla se deslizaba sobre una piel que ya no era grisácea y apergaminada, sino que tenía algo de color, algo de vida. Y luego, la ropa. Había sacado mi mejor camisa, azul clara, y la había planchado yo mismo, un acto que me dejó sin aliento pero satisfecho. Y encima, el jersey. Un jersey de cachemira color vino. Un color vivo, cálido. Un color que gritaba estoy aquí. El año pasado, en esta misma fecha, yo estaba en este mismo salón. Pero no estaba de pie. Estaba hundido en un sillón reclinable medicalizado que habíamos alquilado, una monstruosidad de cuero sintético beige que ocupaba la mitad de la sala. Estaba cubierto por 3 mantas, a pesar de que la calefacción estaba puesta a 25 grados. Pesaba 22 kilos menos que ahora. Mi piel, donde no estaba amoratada por las vías, tenía un tono cetrino, casi transparente, pegada a los huesos de mi cara. Y mi pelo, bueno, mi pelo era un recuerdo lejano. Mi cabeza era una calavera lisa y brillante, vulnerable. Recuerdo la Nochebuena pasada como un borrón febril, una acuarela de dolor y náuseas. Recuerdo el sonido de los cubiertos contra los platos, un sonido metálico que me revolvía el estómago. Recuerdo el olor del pavó, que Mateo había intentado cocinar, y cómo me provocó una arcada que tuve que reprimir. Recuerdo a Mateo y Sofía intentando sonreír, sentados en el sofá frente a mí, fingiendo una alegría que sus ojos traicionaban.
Sus ojos estaban rojos, hinchados por el agotamiento y el miedo crónico. Hablaban en susurros, como si yo estuviera hecho de cristal, como si un tono de voz normal pudiera quebrarme. Y recuerdo a Leo. Tenía 4 años entonces. Él no se acercaba a mí. Se quedó cerca de la puerta del salón, agarrado a la pierna de Sofía, mirándome con una mezcla de curiosidad y terror. Sofía intentó animarle, dale un beso al abuelo, cariño, desee y feliz Navidad. Pero Leo negó con la cabeza y escondió la cara. Más tarde, le oí preguntarle a su madre en el pasillo, ¿por qué el abuelo huele raro? Huele a hospital. No le culpaba. Yo no era su abuelo. Yo era una cosa aterradora que había ocupado el lugar de su abuelo. El abuelo que le llevaba al Parque del Retiro, que le subía a hombros para ver los barcos del estanque, que corría con él por el césped hasta que ambos caíamos agotados, riendo. Ese hombre había desaparecido, reemplazado por un espectro calvo y frágil que olía a antiséptico y a sopa de sobre. Pero este año era diferente. El tratamiento había terminado en mayo. Los últimos 6 meses habían sido un ascenso lento y doloroso de vuelta a la vida. Una escalada. El pelo había vuelto, aunque era una broma de la naturaleza. Antes era grueso, liso y oscuro, con algo de gris en las sienes. Ahora era fino como el plumón, blanco como la nieve y tercamente rizado, como si la quimioterapia me hubiera reescrito el ADN. Pareces una oveja, papá, me había dicho Mateo la primera vez que me vio con él, riendo con lágrimas en los ojos. Yo lo acepté. Era pelo. Era vida. Había ganado peso. No todo el que había perdido, pero lo suficiente para llenar la camisa, para que el jersey de cachemira no colgara de mis hombros como de una percha. Había montado el árbol yo solo. Me había llevado 3 días. El primer día, solo sacar la caja del altillo me supuso 1 hora y una siesta de 2. El segundo día, monté la estructura y puse las luces, mis manos temblando tanto que casi desisto. El tercer día, colgué los adornos. Cada bola de cristal, cada figura de madera, era una pequeña rebelión contra la enfermedad, un acto de normalidad desafiante. Cuando terminé, me quedé allí de pie, jadeando, sudando, pero sonriendo. El árbol estaba torcido, las luces mal distribuidas, pero era mío. Era mi estandarte. El sonido del timbre fue como un disparo en la noche silenciosa. El corazón me dio un brinco tan violento que tuve que apoyarme en la consola de la entrada. Un sudor frío me recorrió la espalda. Calma, Anselmo. Es solo tu familia. Es tu hijo. Pero no lo era. Era mi jurado. Eran las personas por las que había luchado, las personas que más amaba en el mundo, y necesitaba desesperadamente que me vieran. Que no vieran al fantasma, ni al enfermo, ni al superviviente. Que vieran a Anselmo. Al padre. Al abuelo. Respiré hondo. Alicé el jersey color vino con manos temblorosas. Caminé hacia la puerta. Cada paso sobre el parqué era un eco. Abrí la puerta. El aire frío del rellano invadió el apartamento, trayendo consigo el olor a nieve limpia de la calle y el eco distante de un villancico que alguien cantaba a lo lejos. Y allí estaban. Mateo, con la cara sonrojada por el frío, cargando 2 botellas de vino y una bolsa de tela. Sofía, sonriente, sus gafas empañadas al entrar al calor, con una gran saca de regalos de colores brillantes. Y detrás de ellos, casi escondido tras las piernas de su madre, estaba Leo. Tenía 5 años. Había crecido una barbaridad. Un abrigo azul acolchado le hacía parecer un pequeño astronauta, y su gorro de lana tenía un pompón rojo ridículo en la punta. «Papá», gritó Mateo, y soltó todo en el suelo, sin cuidado, para darme un abrazo. Y fue un abrazo, de verdad. No fue el abrazo excitante del año pasado, el abrazo que se le da a alguien hecho de vidrio, con miedo a romperle las costillas.
Fue un abrazo de oso, un abrazo que me estrujó, que me sacó el aire y me hizo tambalear. Enterró la cara en mi hombro, en el jersey de cachemira. Le sentí respirar hondo, inhalando el olor de mi gel, de mi ropa limpia, de mi piel. «Qué bien hueles, joder», dijo, con la voz rota. «Hueles a ti. Y tú hueles a vino caro y a calle», bromeé, devolviéndole el abrazo con toda la fuerza que mis brazos recién recuperados pudieron reunir, dándole palmadas en la espalda. «Anselmo. Feliz Navidad». Sofía se acercó, ágil, y me dio 2 besos sonoros en las mejillas. Sus gafas ya se habían desempañado y sus ojos marrones brillaban. «Madre mía, qué aspecto tienes. Pero qué guapo estás. ¿Y este olor? Anselka. ¿Estás intentando hacerle la competencia a Casa Lucio?» Me reí. Era fácil reír con ellos. El calor de su llegada, el caos de abrigos, bufandas y bolsas, llenó la casa, barriendo los fantasmas y el silencio. «Pasad, pasad, quitaos eso que venís helados. El pavo está casi a punto». Les ayudé a quitarse los abrigos, colgándolos en el perchero de la entrada, un perchero que el año pasado me parecía el Everest. Y entonces, me giré y miré hacia abajo. Leo seguía parado junto a la puerta. Se había quitado el gorro él solo, y su pelo rubio, fino como el de su madre, estaba todo revuelto y eléctrico por la estática. Estaba en silencio. No estaba sonriendo. No corrió a abrazarme. Estaba, quieto. Observándome. Me arrodillé. Mi rodilla izquierda protestó con un crujido sordo, pero la ignoré. Abrí los brazos de par en par, dejando la sonrisa más grande que tenía en la cara. «Entonces, campeón, ¿no hay un abrazo para el abuelo? Pero mira qué grande estás. Papá Noel me ha dicho que te has portado muy bien este año». Leo dio un paso vacilante hacia atrás, no hacia mí, sino hacia el costado, agarrando la tela del pantalón de Sofía. Sus ojos azules, muy claros, me recorrían de arriba abajo. No era miedo, no como el año pasado. Era análisis. Me estaba mirando como si yo fuera un problema de matemáticas complicado, un puzzle que no encajaba. Estaba mirando mi pelo blanco. Mi jersey rojo. Mi cara, más llena. «Vamos, Leo», dijo Sofía, gentilmente, dándole un empujoncito en la espalda. «Es el abuelo». «¿Qué te pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Estás tímido por el frío?» «Está todo bien», dije yo, bajando los brazos lentamente. Ese gesto, bajar los brazos vacíos, pareció pesar 1 tonelada. La sonrisa en mi cara se sintió de repente como una máscara de yeso. «No pasa nada. Hace frío fuera. Necesita entrar en calor y hacerse al sitio. Venga, Leo, vamos a ver el árbol. He puesto las luces nuevas que compramos, las que parpadean. Y creo que he visto unos regalos debajo con tu nombre. Unos muy grandes». Él me siguió, pero mantuvo una distancia de seguridad, como si yo fuera un perro desconocido que podría morder. Caminó hasta el árbol, sus ojos recorriendo las luces parpadeantes, maravillado, pero yo notaba cómo, cada pocos segundos, me lanzaba una mirada de reojo. Una mirada rápida, evaluadora. Fingí no darme cuenta. Me levanté, sintiendo el pinchazo en la rodilla y otro, más agudo, en el pecho. Fui hacia la cocina, el corazón un poco más pesado que hacía 5 minutos. «Mateo, ¿abres ese Rioja que has traído? El que guardaba yo es para el asado. Sofía, las gambas están listas para el último golpe de calor. ¿Pones tu música?» Mientras me movía por la cocina, revisando el pavó, sacando las fuentes, el sonido de la risa de Sofía y la voz de Mateo llenaba el apartamento. Estaban en casa. Estaban bien. Y yo estaba de pie, cocinando para ellos. Debería ser el hombre más feliz del mundo. Y lo era, casi.
pero no podía quitarme de la cabeza esa mirada. Era solo timidez, me repetía. Es un niño. Hace meses que no me ve, bueno, que no me ve así. La última vez que me vio de pie, yo era otro hombre. Y el hombre que recordaba de los últimos 2 años era un inválido susurrante. Ahora yo era este hombre del jersey color vino y el pelo blanco y rizado. Un extraño que vivía en la casa del abuelo. Y no sabía cómo demostrarle que éramos la misma persona. Nos sentamos a la mesa sobre las 10 de la noche, como es tradición en Madrid. La Nochebuena es una cena tardía, una celebración que se estira hasta la medianoche. Había puesto la mesa con un esmero casi obsesivo. La vajilla buena, la de limojes con el filo de oro, la que mi difunta esposa, Elena, solo sacaba en ocasiones verdaderamente especiales. Hacía años que no la usaba. Después de que ella se fuera, me parecía demasiado esfuerzo, demasiado doloroso. Pero esa noche, cada plato, cada copa de cristal tallado, era un acto de reafirmación. Las velas estaban encendidas en el centro de mesa que Sofía había traído, y su luz suave hacía brillar el oro de los platos y se reflejaba en el vino tinto que Mateo acababa de servir. El pavó descansaba en el centro, perfectamente dorado, rodeado de patatas asadas con romero y una fuente humeante de lombarda con piñones. Las gambas al ajillo, en sus cazuelitas de barro individuales, todavía chisporroteaban. «Papá, esto es un espectáculo», dijo Mateo, sus ojos recorriendo la mesa. Es como antes. Como antes, repetí, y levanté mi copa. Por él, antes. Y por él, ahora. Por estar aquí. Juntos. Por eso, dijo Sofía, levantando la suya, sus ojos encontrando los míos por encima de la llama de la vela. Y por el pavó, gritó Leo, que parecía haberse relajado un poco, levantando su vaso de zumo de piña. Nos reímos, y el tintineo de las copas pareció romper el último resquicio de tensión. O eso creí yo. Empezamos a comer. Y para mí, fue una revelación. Un milagro privado. Cada bocado era una explosión de sabor que había olvidado que existía. En los últimos 2 años, la comida había sido mi enemiga. El tratamiento había arrasado mi paladar, dejando tras de sí un paisaje lunar donde todo sabía a metal, a ceniza, a cartón mojado. Comer era un deber, una tarea mecánica y nauseabunda que hacía bajo la mirada suplicante de Mateo. Una cucharada más, papá. Por favor. Por mí. Recuerdo haber llorado de frustración en un plato de puré de patatas, incapaz de tragarlo. Pero esta noche podía sentir la sal. Podía sentir el toque dulce y afrutado del vino de trufa en el relleno del pavó. Podía distinguir la acidez de la lombarda del dulzor de las pasas. Podía saborear el ajo y la guindilla en las gambas. El Rioja que bebía no era solo un líquido amargo, tenía cuerpo, tenía notas de madera, de frutos rojos. Comí con un apetito voraz, casi primitivo, disfrutando no solo del sabor, sino de la textura, del calor, del simple acto de masticar y tragar sin dolor. Madre mía, Anselmo, dijo Sofía, con la boca llena. Es el mejor pavó que he comido en mi vida. Tienes que darnos el secreto. En serio. Mateo lo intentó el año pasado y, bueno, digamos que el pobre hizo lo que pudo. Mateo se rió, un sonido un poco forzado. Oye, que no estaba tan mal. Sobrevivimos. El secreto, dije yo, limpiándome la comisura de los labios con la servilleta de hilo, es tener hambre. Tener hambre de verdad. Llevaba 2 años guardándome el apetito para esta noche. Mateo dejó el tenedor en el plato. Su sonrisa vaciló por un segundo, solo un instante. Nuestros ojos se encontraron. Él sabía exactamente de lo que estaba hablando. Él había estado allí, en la trinchera conmigo. Él había sido testigo de mi negativa a comer, de mi cuerpo consumiéndose. Él me había limpiado cuando yo no podía moverme. Él había sostenido la palangana.
El brindis silencioso que compartimos a través de la mesa fue más profundo que cualquier palabra. Fue un no logramos tácito. Y durante todo este tiempo, mientras los adultos hablábamos, reíamos y recordábamos, Leo estuvo en silencio. Estaba sentado en su silla alta improvisada, 2 cojines gruesos de la terraza sobre una silla normal, y comía. Comía bien, Sofía le había cortado el pavo en trocitos y él los pinchaba con su tenedor de ositos. Pero lo hacía mecánicamente. Y me observaba. No era una mirada de reojo, como en la entrada. Era una mirada fija, directa, analítica. Dejaba el tenedor, apoyaba la barbilla en la mano y me miraba fijamente mientras yo hablaba con Mateo. Cuando yo me giraba y le pillaba mirándome, él no apartaba la vista. Simplemente seguía mirando, sus ojos azules muy serios, como un científico estudiando un espécimen extraño. Intenté de todo. Intenté ser el abuelo Anselmo de antes, el abuelo divertido del que, esperaba, se acordaba. Bueno, Leo, dije yo, usando mi voz más animada, esa voz de cuentacuentos que usaba en el parque. He oído un pajarito que me ha dicho que el Real Madrid no anda jugando nada bien últimamente. ¿Tu padre te está enseñando ya a sufrir por el club correcto, o sigues siendo del Atleti como tu madre? Leo me miró. Luego miró a Mateo. Luego a Sofía. Se encogió de hombros. No me gusta el fútbol. Es aburrido. Mateo se rió, un poco tenso. Es una fase, papá. No te preocupes. Ahora le ha dado por los dinosaurios. Está obsesionado. Anda, Leo, cuéntale al abuelo lo del T-Rex, lo que leíste en el libro. Leo suspiró. Fue un suspiro profundo, teatral, exageradamente cansado para un niño de 5 años. El T-Rex no era un cazador, dijo, recitando de memoria. Era un carroñero. Y tenía dientes del tamaño de plátanos. Plátanos, exclamé yo, intentando mostrar un entusiasmo que empezaba a flaquear. Eso es increíble. ¿Dientes como plátanos? ¡Qué barbaridad! ¿Sabes una cosa? Cuando yo tenía tu edad, más o menos, yo quería ser arqueólogo. Soñaba con irme a un desierto y excavar huesos de dinosaurios gigantes. Él me miró fijamente. Dejó el tenedor. Inclinó la cabeza, su pelo rubio cayendo sobre su frente. Y dijo, con una voz clara y sin emoción, pero tú no eres arqueólogo. Hizo una pausa. Tú eres él, tú te quedabas en la cama. El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo. Fue como si alguien hubiera absorbido todo el aire de la habitación. El tic-tac del reloj de Elena pareció gritar en la quietud. El tenedor de Sofía golpeó su plato con un clink agudo. Mateo se quedó congelado, con la copa de vino a medio camino de su boca. Sofía fue la primera en reaccionar, como siempre. Su risa fue un poco estridente, demasiado alta. ¡Ay, estos niños! ¿Qué cosas dicen? Quiere decir de la última vez que estuvimos, cariño. Que el abuelo estaba descansando mucho porque estaba malito. Pero ya no, ¿a qué no? Ahora está fuerte como un toro. Y mira qué cena ha preparado. Sí, dijo Mateo, su voz sonando hueca, dejando la copa en la mesa con un golpe sordo. El abuelo está súper fuerte. Más fuerte que yo, seguro. ¿Has visto qué brazos echa? Ha estado haciendo ejercicio. ¿A qué sí, papá? Sí, claro. Como un toro, dije, forzando una sonrisa. Pero la comida en mi boca de repente sabía a ceniza otra vez. Tú te quedabas en la cama. La frase rebotaba en mi cabeza. Era su memoria de mí. No el retiro. No los hombros. No las carreras. La cama. El resto de la cena fue tenso. La conversación volvió, pero era como un motor al que le costaba arrancar. Hablábamos del tiempo, del tráfico infernal en el centro, de los planes de Sofía para el Puente de Reyes. Pero todo era superficial,
forzado. Mateo y Sofía trabajaban en equipo, lanzándose temas de conversación como si estuvieran tapando agujeros en un dique que amenazaba con romperse. Y yo me estaba hundiendo. Había pasado 6 meses, cada día, luchando para volver a este preciso momento. Había soportado la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía. Había soportado la náusea que te vacía, el dolor de huesos que te hace querer arrancarte la piel, la humillación de no poder ir al baño solo. Había hecho la fisioterapia que me hacía llorar de agotamiento, empujando mi cuerpo mucho más allá de sus límites, solo para poder volver a ser Anselmo. Todo para esta cena. Para esta Nochebuena. Y ahora, mi nieto, mi único nieto, me miraba como si fuera un impostor. Mi mente, traicionera, voló lejos de la mesa del comedor. Voló al Hospital La Paz. Al ala de oncología. Al olor penetrante a lejía, a alcohol y a ese indefinible tufo dulzón de la enfermedad. A las noches en vela, escuchando los pitidos de las máquinas y los quejidos de otros pacientes. Y me vi a mí mismo, o más bien, a Mateo. Durmiendo en esa silla de plástico naranja, una silla diseñada por un sádico, con la cabeza apoyada en el borde de mi cama, su mano agarrando la mía incluso mientras dormía. Recuerdo despertarme una noche, serían las 3 o las 4 de la mañana, bañado en sudor frío. La luna entraba por la ventana, iluminando la habitación con una luz azulada y fantasmal. Mateo estaba despierto. Estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, mirando la ciudad dormida. Y sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Lloraba en silencio, intentando no hacer ruido, ahogando los sollozos contra su puño. Pensaba que yo estaba dormido. Estaba llorando porque esa tarde el oncólogo nos había reunido y había usado palabras como inconcluyente, progresión y opciones limitadas. Y yo, en la cama, me había sentido más culpable por su dolor que asustado por mi propia muerte. ¿Otro poco de vino, papá? La voz de Mateo me trajo de vuelta al presente. No, hijo. Gracias. Estoy bien. Cuando pasamos a la sobremesa, una bandeja repleta de turrón de Gijona y de Alicante, polvorones, mazapán y neulas, el clima era decididamente extraño. Yo me sentía como un actor en una obra que no había ensayado, con un traje que no me quedaba bien. Corté el turrón de Gijona, el blando, que siempre había sido el favorito de Leo, y le ofrecí un trozo en un platito. No, gracias, dijo él, muy educado. Quiero de chocolate. Ah, claro. El de chocolate. ¿Cómo no? Fui a la cocina a buscar el turrón de Suchard que había comprado especialmente para él. La cocina estaba oscura, solo la luz del salón entraba por el arco. Mientras buscaba la tableta en la despensa, oí sus voces. Hablaban bajo. Mateo, tienes que hablar con él, susurraba Sofía. Está siendo muy raro. Ya lo sé, Sofía, ya lo sé. ¿Pero qué le digo? Es un niño. Está confundido. Mateo, tienes que hacerlo. Está destrozando a tu padre. ¿No le has visto la cara? ¿Y qué hago? ¿Le obligo a abrazarle? Solo tiene 5 años. Para él, su abuelo era un hombre moribundo. Y ahora ve a este señor que se ríe alto y tiene el pelo de una oveja. Es normal que esté así. Raro como, cariño. Oí la voz de Sofía, más suave ahora, dirigiéndose a Leo. Y entonces la voz de Leo, clara en el silencio. Está raro. El pelo. Su pelo es feo. Es todo blanco. Y su voz está alta. El abuelo hablaba bajito. Como un secreto. Me quedé paralizado en la oscuridad de la cocina, con la tableta de turrón de chocolate en la mano. Me había olvidado de eso. La quimioterapia me había quemado las cuerdas vocales. Durante casi un año, mi voz no había sido más que un susurro arrastrado, seco. Hablar me agotaba. Respiré hondo.
Forcé una sonrisa en la oscuridad. Encendí la luz de la cocina, haciendo ruido, y volví a entrar en el salón como si no hubiera oído nada. Aquí está. El mejor turrón de chocolate de todo Madrid. Reservado para el rey de la casa. Leo cogió el cuadrado de chocolate. Gracias. Me senté. El delicioso sabor del pavo y el vino se había convertido en un nudo amargo en mi garganta. Mi jersey color vino, que había elegido con tanto orgullo, de repente me pareció berrante, estúpido, un disfraz de payaso. Miré mi árbol de Navidad, tan orgulloso que estaba de él. Las luces parpadeaban, alegres, estúpidas, ajenas al drama silencioso que se desarrollaba a su sombra. Había luchado tanto, para estar aquí. Y, sin embargo, nunca en mi vida me había sentido tan profundamente solo. Después del café, que solo tomamos los adultos, y de que la bandeja de dulces quedara medio vacía, llegó el momento. Como manda la tradición en España, los regalos de Nochebuena no son tan importantes como los de Reyes, pero siempre hay algo. Para Leo, por supuesto, era el evento principal. Eran casi las 12 menos cuarto. Afuera, el silencio expectante de la ciudad estaba a punto de romperse. Se oía algún petardo aislado, gente que corría por la acera de abajo, probablemente apurando para llegar a la misa del gallo. En nuestro salón, la montaña de regalos de colores brillantes bajo el árbol era un imán para los ojos de Leo. ¿Puedo, mamá? ¿Puedo ya? Ya es la hora. Su voz era un hilo de excitación pura. Por fin, algo rompía su extraña apatía. Puedes, cariño, dijo Sofía, riendo, su alivio palpable. Le dio un beso en la cabeza. Mateo, mientras tanto, se acercó al equipo de música y puso un disco. No los villancicos estridentes de antes, sino algo más suave. Frank Sinatra cantando Have Yourself a Merry Little Christmas. La tensión pareció disiparse como la niebla. El salón se llenó de repente con el sonido glorioso de papel de regalo siendo rasgado. La terapia de choque de la Navidad. Mateo y Sofía se habían excedido, como siempre hacían, probablemente para compensar los 2 últimos años de austeridad emocional. Una caja descomunal de Lego de Star Wars, el halcón milenario. Un dinosaurio teledirigido que rugía y echaba humo por la boca. Libros ilustrados sobre volcanes. Un pijama de Spider-Man. Leo estaba en su elemento, un pequeño huracán de alegría destructiva, gritando, «Ala», y «Mira, papá», con cada nueva maravilla. Y por un momento, todo estuvo bien. Yo me reí, una risa genuina, viéndole intentar montar el dinosaurio antes siquiera de haberle quitado todos los alambres de la caja. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de su hijo, una mirada de puro alivio. Él estaba feliz. El niño estaba bien. La noche estaba salvada. Yo les entregué mis regalos. Para Sofía, un perfume que sabía que le encantaba, uno que usaba su madre y que le traía buenos recuerdos. Para Mateo, un reloj. Un reloj sencillo, de buena marca, con correa de cuero. Uno que le había visto mirar en un escaparate de la calle Serrano hacía meses, cuando dábamos uno de mis primeros paseos largos después del hospital. Es demasiado, papá, dijo él, pero sus ojos brillaban al ponérselo. No es nada, dije. Es solo tiempo. Algo que me sobra ahora. Hubo abrazos, no tenías por qué, Anselmo, y es precioso, de verdad. Fue bueno. Fue normal. Me sentí, por primera vez en toda la noche, completamente normal. El abuelo, el padre, repartiendo regalos. Y entonces, cuando el caos de papel y cajas amainó, quedó un último regalo bajo el árbol. No estaba con los demás. Lo había puesto un poco aparte, detrás del tronco, casi escondido. Era pequeño, envuelto en un papel simple, rojo oscuro, sin lazos ni dibujos. Espera un momento, Leo, dije, mi voz sonando un poco trémula, cosa que me enfadó. Creo
creo que queda uno. Me levanté del sofá. Mateo y Sofía me miraron, extrañados. No les había hablado de este. Fui hasta el árbol. La alfombra estaba cubierta de restos de papel. Me incliné, sintiendo el tirón en la espalda, y cogí el pequeño paquete. Pesaba. Pesaba mucho para su tamaño. Lo había comprado hacía 2 años. En las Navidades antes de todo. Antes del diagnóstico, antes de que mi vida se partiera en dos. Lo había encontrado en una tienda de antigüedades del Rastro, una mañana de domingo. Era una caja de madera de olivo, y dentro había un juego completo de soldaditos de plomo. No de juguete, sino de coleccionista. Eran soldados de la Guerra de la Independencia, pintados a mano con un detalle exquisito. Eran idénticos a los que mi propio abuelo, el padre de mi padre, tenía en su despacho y que a mí no me dejaba tocar. Son para mirar, Anselmo, no para jugar. Yo me pasaba horas mirándolos. Había guardado la caja durante 2 años, esperando a que Leo fuera lo suficientemente mayor para apreciarlos, para no comérselos. El año pasado, yo estaba demasiado enfermo como para pensar en regalos. Pero este año. Caminé lentamente hacia donde estaba Leo. Él estaba sentado en la alfombra, en medio de su nueva fortaleza de Lego y plástico, masticando un trozo de turrón de chocolate. Sinatra había terminado, y ahora sonaba una pieza de piano clásica, suave, algo de Chopin. Me arrodillé de nuevo. Era la tercera vez esa noche. Mi rodilla izquierda gritó en protesta, pero esta vez ni la sentí. Mi foco estaba totalmente en ese niño, que me miraba con la boca manchada de chocolate. Leo, dije, suavemente, para no asustarle. La sala pareció oscurecerse, y la única luz venía de las bombillas parpadeantes del árbol. Este es especial. Este lo guardé para ti. Era de mi abuelo, y quiero que sea tuyo. Le entregué el regalo. Él dejó de masticar. Cogió el paquete. Miró el envoltorio rojo y luego me miró a mí. Estaba cerca. Más cerca de lo que había estado en toda la noche. Estábamos arrodillados el uno frente al otro en la alfombra, quizás a 1 metro de distancia. Las luces de colores del árbol, rojas, verdes, azules, danzaban sobre su rostro serio, sobre su pelo rubio, sobre sus ojos azules muy claros. Él no estaba mirando el regalo. Lo sostenía en una mano, pero su mirada estaba fija en mí. Me estaba estudiando. Inclinó la cabeza, como había hecho en la cena. Sus ojos se movieron lentamente. Miraron mi pelo blanco y rizado. Miraron las arrugas alrededor de mis ojos, que ahora eran más profundas sin la hinchazón de la cortisona. Miraron mi jersey color vino. Su mirada bajó a mi boca, y luego volvió a mis ojos. La sala quedó en absoluto silencio. Podía oír el tic-tac del reloj. Podía oír la respiración de Sofía, que nos miraba desde el sofá. Podía oír el zumbido casi inaudible de un radiador. Yo contenía la respiración. Mi mente gritaba. Vamos, hijo. Di algo. Di, gracias, abuelo. Rómpelo. Ábrelo. Sonríe. Pero él no se movía. Solo miraba. ¿Qué estaba viendo? ¿Estaba viendo al fantasma calvo de la paz? ¿Estaba viendo al hombre que se quedaba en la cama? El jersey rojo de repente me pareció ridículo. Mi pelo blanco, una broma pesada. Soy yo, Leo, quería gritar. Soy yo, joder. Estoy aquí. Y entonces, después de lo que pareció una vida entera, sus labios se movieron. Su voz fue clara, inocente, sin rastro de malicia. Era la voz de una confusión pura y absoluta. Con una curiosidad genuina, preguntó. ¿Quién eres tú? Él lo dijo en español. ¿Quién eres tú? No abuelo. No Anselmo. ¿Quién eres tú? 3 palabras. El aire salió de mis pulmones en un silbido.
Fue como un puñetazo en el esternón, un golpe que me dejó sin aire, como si me hubiera caído de un edificio. El pequeño paquete rojo se me resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Miré a Sofía. Su mano voló para cubrirse la boca, sus ojos desorbitados de horror. Un pequeño sonido ahogado, como un gemido, escapó de su garganta. Leo. ¿Pero qué dices, por Dios? Es el abuelo. No digas tonterías. Su voz era aguda, al borde del pánico. Pero yo no estaba mirando a Sofía. No estaba mirando a Leo. Mi mirada se había fijado en mi hijo. Mateo estaba de pie junto a la chimenea, donde había estado controlando la música. No se había movido. No había dicho nada. Cuando Leo hizo la pregunta, la cara de Mateo se descompuso. No fue un llanto normal. No fue una reacción humana. Fue una implosión. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándolo pálido como la cera. Vi cómo su boca se abría ligeramente, como si quisiera hablar pero no encontrara el aire. Vi cómo sus ojos se abrían, desmesuradamente, al comprender el significado completo de esa pregunta. Y entonces, se dio la vuelta. No dijo ni una palabra. Simplemente nos dio la espalda a todos. Apoyó la frente contra el mármol frío de la repisa de la chimenea. Y sus hombros anchos, los hombros que me habían cargado, empezaron a sacudirse. No estaba haciendo ruido. Era un llanto silencioso, adulto, el tipo de llanto que viene de un lugar tan profundo que no tiene sonido. Era el llanto de un hombre que había aguantado todo, que había sido la roca para mí y para su familia durante 2 años. El diagnóstico, las noches de hospital, el pronóstico sombrío, la esperanza cautelosa, la recuperación lenta, lo había aguantado todo con una fuerza que me asombraba. Y ahora, acababa de romperse. Una pregunta inocente de 3 palabras lo había destrozado. Mateo, susurré, mi propia voz irreconocible. Él levantó una mano, la izquierda, con la palma hacia mí. Una señal. No. Ahora no. Leo estaba asustado. El llanto de un padre es el fin del mundo para un niño. Papá. Papá. ¿Por qué lloras? ¿He hecho algo malo? ¿He dicho algo malo? Su voz se quebró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía corrió hacia Mateo, olvidándose de mí y de Leo, poniendo sus manos en la espalda de su marido. Está todo bien, cariño, está todo bien, tranquilo, respira. Pero no estaba todo bien. Yo estaba arrodillado en el suelo, en medio de una habitación festiva, con un regalo a mis pies, y mi nieto no me reconocía. Y mi hijo estaba destrozado por ello. En ese momento, todo mi progreso, todo mi pelo nuevo, todo el peso que gané, el pavot trufado, el jersey color vino, todo se sintió como una farsa. Un disfraz barato. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana, más allá del árbol. Vi a un hombre viejo, pálido y con el pelo blanco, arrodillado. Y por primera vez en meses, con un terror helado, me hice a mí mismo la misma pregunta. ¿Quién era yo? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Era un silencio denso, pesado, lleno de cosas no dichas. El piano de Chopin había terminado, y el equipo de música pasó a la siguiente pista, un villancico instrumental suave, que sonaba obscenamente alegre en medio de la devastación. El único otro sonido eran los sollozos ahogados de Mateo contra el mármol de la chimenea, y la respiración temblorosa de Leo, que ahora lloraba en silencio, asustado por la reacción de su padre. Sofía estaba de pie junto a Mateo, frotándole la espalda, su propio rostro pálido y lleno de lágrimas. Y yo seguía arrodillado. Congelado. El regalo de los soldados de plomo yacía en la alfombra entre Leo y yo. Me sentía hueco, como si me hubieran vaciado por dentro. La enfermedad no me había matado, pero en ese momento sentí que me había borrado. Me había quitado mi cara, mi voz, mi lugar en la memoria de mi nieto.
Era un fantasma en mi propia fiesta de bienvenida. Pasó un minuto, quizás dos. Una eternidad en la que el reloj de la pared parecía gritar cada segundo. Finalmente, los hombros de Mateo dejaron de sacudirse. Se quedó quieto. Aspiró una respiración profunda, un sonido largo, entrecortado, tembloroso. Se frotó la cara con ambas manos, con fuerza, como si intentara despertar de una pesadilla. Luego, muy lentamente, se dio la vuelta. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro marcado por las lágrimas. Pero no me estaba mirando a mí. No estaba mirando a Sofía. Estaba mirando a Leo. Caminó lentamente. Sus pasos eran pesados sobre la alfombra. Pasó a mi lado, sin mirarme, y se sentó en el suelo, en medio del caos de papel de regalo rasgado, justo entre su hijo y yo. Se sentó con las piernas cruzadas, a su nivel. Extendió los brazos. Ven aquí, campeón. Leo, con lágrimas corriéndole por las mejillas, se lanzó a su cuello. Se aferró a su padre como un náufrago. Mateo lo abrazó con fuerza, meciéndolo, besándole el pelo. SHHH. Está todo bien, Leo. Está todo bien. No has hecho nada malo. Papá no está enfadado. Te lo prometo. Entonces, ¿por qué lloras? Sollozó Leo contra su cuello. ¿Ha sido por lo que he dicho? Mateo lo apartó un poco, para poder mirarle a los ojos. Limpió las lágrimas de Leo con sus pulgares. Y entonces Mateo rió. Fue el sonido más extraño que he oído nunca. Un sonido roto, húmedo, a medio camino entre un sollozo y una risa. Sí. Ha sido por lo que has dicho. Leo pareció encogerse, listo para más regañinas. Pero no, continuó Mateo, no lloro porque esté enfadado. Papá está feliz. La confusión en el rostro de Leo era total. ¿Feliz? Pero estás llorando muy fuerte. Sí, dijo Mateo, y me miró por primera vez. Me miró por encima de la cabeza de Leo. Su mirada era de una tristeza, un amor y una comprensión tan profundas que me cortó la respiración. A veces los mayores lloramos cuando estamos muy, muy felices. O cuando algo es tan grande, que no sabemos qué otra cosa hacer. Y tu pregunta, Leo, tu pregunta ha sido muy buena. Se giró de nuevo hacia Leo. Has preguntado que quién era, este señor. Me señaló. A mí. Este señor. La palabra me atravesó. Y tienes razón en preguntar. Tienes toda la razón del mundo. Porque tú no le conoces. No a este. Yo fruncí el ceño. ¿Qué demonios estaba diciendo? Verás, Leo, continuó Mateo, su voz ganando una calma extraña, la calma de alguien que acaba de entender algo vital. Tú tienes 5 años. Tus recuerdos, las cosas que de verdad recuerdas, son de los últimos 2 años, ¿verdad? Y en los últimos 2 años, cada vez que venías a ver al abuelo, ¿cómo estaba él? Leo se mordió el labio, pensando. Estaba en la cama, dijo en voz baja. O en el sillón grande. Exacto, asintió Mateo. ¿Y cómo era? ¿Qué aspecto tenía? Leo bajó la mirada, como si estuviera confesando algo malo. No tenía pelo. Y estaba muy, muy flaco. Y tenía tubos. ¿Y qué más? Presionó Mateo suavemente. Olía raro, susurró Leo. Olía a sopa. Y a hospital. ¿Y su voz? Preguntó Mateo. Era bajita. Como un secreto. Hablaba así. Leo imitó un susurro arrastrado. Cerré los ojos. Era un retrato perfecto. Un hombre calvo, esquelético, que susurraba y olía a sopa. Ese era yo. Exactamente, hijo, dijo Mateo, y su propia voz se quebró de nuevo. Ese era el abuelo enfermo. Y tú fuiste tan bueno con él. Fuiste tan cariñoso,
aunque te diera miedo. Siempre le dabas tus dibujos. Pero ese no es todo el abuelo. Mateo me señaló de nuevo, esta vez con más fuerza. Este hombre de aquí, dijo, y su voz subió de tono, llenando la sala. Este hombre que tiene el pelo blanco y rizado como una oveja. Este hombre que lleva un jersey rojo y que está más gordo. El hombre que ha cocinado el mejor pavó de la historia. El hombre que la semana pasada, viendo el fútbol, gritó un gol tan alto que creo que le oyeron en el piso de abajo. Mateo hizo una pausa, respirando hondo, sus ojos clavados en los míos. Este es el hombre que me llevaba al retiro cada domingo. Este es el hombre que me enseñó a montar en bicicleta en el paseo del Pintor Rosales y que corría a mi lado sin cansarse nunca. Este es el hombre que me abrazaba tan fuerte que yo pensaba que me iba a partir las costillas. Leo, este es mi padre. Las lágrimas corrían libremente por la cara de Mateo ahora, pero estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, rota, hermosa. Y estoy llorando, Leo, dijo, su voz embargada por la emoción, porque he pasado 2 años, cada día, con tanto miedo, de que tú nunca llegaras a conocerle. De que el abuelo enfermo, el hombre de la cama que olía a sopa, fuera el único recuerdo que tuvieras de él. Estoy llorando porque tenías razón. Este es un hombre nuevo. Un hombre que tú no conocías. Apretó a Leo contra su pecho. Y estoy llorando de felicidad, hijo mío, porque es mi padre. Y ha vuelto con nosotros. Ha vuelto. Yo no podía respirar. Estaba ahogándome. Todo el dolor, toda la confusión, toda la lucha de los últimos 2 años, todo hizo explosión en mi pecho. Y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que Elena murió. Lloré por el miedo, por el dolor, y ahora, por este alivio inmenso, catártico. Mi hijo no lloraba porque Leo no me reconociera. Lloraba porque me había recuperado tan completamente, tan fundamentalmente, que me había vuelto irreconocible para el niño que solo conocía mi sombra. Leo se revolvió en el regazo de Mateo. Se secó las lágrimas de sus propias mejillas con el puño de su pijama de Spiderman. Y me miró. Se deslizó del cono de su padre. Gateó lentamente sobre la alfombra, esquivando el halcón milenario. Se acercó a mí. Yo estaba paralizado, las lágrimas cayéndome por la cara. Se detuvo justo delante de mí, donde antes había estado. Seguía desconfiado, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Muy lentamente, como quien se acerca a un animal herido, levantó su manita. Yo me estremecí, pero no me moví. Y me tocó el pelo. Sus dedos pequeños, un poco pegajosos por el chocolate, se hundieron en mis rizos blancos. Los estiró. Los frotó. Estaba sintiendo la textura. Era una textura nueva, áspera, viva. Es como el pelo de una oveja, murmuró, fascinado. Yo me reí. Un sonido corto, húmedo, un sollozo hecho risa. Sí. Supongo que sí. Él me miró directamente a los ojos. Sus ojos azules buscando los míos. ¿Eres tú?, preguntó, su voz ahora solo un susurro. ¿Eres tú de verdad, abuelo? Extendí mi mano, la misma mano que había soltado el regalo. Y en lugar de dárselo, hice lo único que importaba. Le toqué la cara. Acaricié su mejilla suave. Soy yo, Leo, dije, mi voz rota. Soy yo. Soy el hombre del pelo blanco. Y soy el hombre que estaba en la cama. Y siento mucho haberte asustado. Pero he vuelto. Y te prometo que no me voy a ir a ningún sitio. Él me miró por un largo segundo, procesando. Y entonces, con un gritito, se lanzó hacia mí. Se estrelló contra mi pecho y enterró la cara en mi cuello. Sus bracitos se cerraron alrededor de mi cuello con una fuerza sorprendente. Yo lo abracé de vuelta, y esta vez el abrazo no estaba vacío. Era sólido.
Podía sentir su corazón latiendo a toda velocidad contra el mío. Podía oler su pelo, un olor a champú de manzana y a chocolate. Lo apreté contra mí, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Soy tu abuelo, susurré en su pelo. He vuelto, campeón. El abuelo ha vuelto. Ficamos así, los tres, en el suelo del salón. Yo, arrodillado, abrazando a Leo. Mateo, sentado a nuestro lado, con una mano en mi espalda, llorando en silencio. Sofía se acercó y se arrodilló también, poniendo sus manos sobre las nuestras, su propia cara bañada en lágrimas. Una familia rota, hecha un ovillo en el suelo, rodeada de papel de regalo rasgado y de las luces parpadeantes del árbol de Navidad. Después de un largo rato, me acordé del regalo. Con Leo todavía en mi regazo, me incliné y cogí la caja de madera. Esto es para ti, le dije. Él rompió el papel. Abrió la caja. Y sus ojos se abrieron como platos al ver los soldaditos de plomo. Ala, susurró. Son como los de la película. Eran del abuelo de tu padre, le dije. Y ahora son tuyos. Esa noche, mientras sostenía a mi nieto, mirando el árbol, entendí lo que Mateo había sentido. Para volver, tuve que irme. Para que mi nieto me reconociera, primero tuvo que verme como a un extraño. Yo no era el superviviente. No era el paciente. Era Anselmo. El hombre del pelo blanco. El abuelo. Y eso, por fin, lo era todo.